¿Alguna vez has caminado por un cementerio justo cuando el sol desaparece en el horizonte? ¿Has sentido esa quietud antinatural, ese silencio que pesa más que cualquier ruido? Los cementerios son lugares de descanso final, pero también son bibliotecas de piedra que guardan historias no contadas, secretos enterrados a 6 pies bajo tierra. La gente dice que los muertos no hablan. Pero se equivocan. Los muertos susurran en el viento, lloran con la lluvia y, a veces, gritan en la oscuridad. Las historias que estás a punto de escuchar no son simples cuentos de fogata. Son ecos de eventos inexplicables, testimonios de lo imposible que han sucedido en esos camposantos que creemos conocer. Esta noche, no visitaremos un cementerio. Visitaremos 10 lugares marcados por el terror, donde el velo entre nuestro mundo y el más allá se rasgó por completo. Te invito a apagar las luces, a agudizar el oído y a prepararte. Porque después de escuchar esto, quizás nunca vuelvas a pasar junto a un cementerio de la misma manera. El terror es real, y está esperando entre las lápidas. Historia 1. El niño que decía no estoy muerto en Nevada, Estados Unidos. El cementerio de Pioneer Rest en las afueras de Elko, Nevada, no es un lugar turístico. Es un trozo de tierra árida, salpicado de cruces de madera desgastadas y lápidas de arenisca que el viento del desierto ha lijado hasta casi borrar los nombres. Es un lugar de polvo, silencio y sol abrasador. La familia Harrison no estaba allí por turismo. Estaban visitando la tumba de un tatarabuelo que murió en la fiebre de la plata, una tradición familiar que cumplían cada 2 años. Mark y Sarah Harrison caminaban entre las tumbas, mientras su hija de 6 años, Chloe, corría delante, fascinada por los conejos del desierto. Era una tarde clara, sin nubes, el tipo de día en que la realidad se siente sólida, inmutable. Mientras Mark limpiaba la lápida de su ancestro, Chloe se detuvo abruptamente. Se quedó quieta frente a una pequeña tumba de hierro fundido, casi oxidada por completo, perteneciente a un niño llamado Joshua Miles, fallecido en 1879. «Mamá», dijo Chloe, con la voz clara de la infancia. «¿Por qué ese niño está susurrando?» Sarah sonrió, distraída. «Es el viento entre los arbustos, cariño». «No», insistió Chloe, acercándose más a la pequeña lápida. «Está diciendo algo». «¿Dice? No estoy muerto». La sonrisa de Sarah se congeló. Miró a Mark, quien puso los ojos en blanco, atribuyéndolo a la imaginación de una niña de 6 años en un lugar lúgubre. «Chloe, eso no es gracioso». «No digas esas cosas aquí», la reprendió suavemente Mark. «Pero él lo sigue diciendo», dijo Chloe, ahora con el ceño fruncido, confundida. «Dice que tiene frío y que por favor lo saquen». Un escalofrío recorrió a Sarah, a pesar del calor de Nevada. Agarraron a Chloe de la mano y se fueron rápidamente. En el auto, Chloe estuvo callada, pero justo antes de arrancar, miró por la ventana trasera hacia el cementerio y dijo, «Sigue gritando». ¿Por qué no lo ayudan? Los Harrison intentaron olvidar el incidente. Pero Nevada es un lugar de pueblos pequeños y secretos grandes. Unas semanas después, durante una barbacoa vecinal, Sarah mencionó el incidente, riendo nerviosamente, a otra madre, Laura. La risa de Laura se cortó. «Mi hijo dijo lo mismo», susurró Laura, pálida. «Debe. Fuimos hace un mes». Se detuvo en la misma tumba. Dijo que un niño llamado Josh le pedía ayuda. Pensé que estaba jugando. La coincidencia era demasiado precisa. Las 2 madres descubrieron que no eran las únicas. A lo largo de los años, múltiples padres habían reportado lo mismo. Sus hijos pequeños, todos menores de 8 años, decían escuchar una voz clara proveniente de la tumba de Joshua Miles. Los adultos, sin excepción, no oían nada más que el silbido del viento. La historia se convirtió en una leyenda urbana local. Los adolescentes iban al cementerio con grabadoras de voz, esperando captar una EVP, fenómeno de voz electrónica. Pero las grabadoras solo captaban estática y el aullido del coyote. Los adultos que se paraban junto a la tumba, esforzándose por oír, solo sentían la opresión del silencio del desierto. Pero los niños lo oían. Un psicólogo infantil de la zona, intrigado, sugirió una teoría racional. Los niños tienen un rango de audición de alta frecuencia más agudo que los adultos.
quizás algún fenómeno geológico, el viento pasando por una fisura en la roca bajo la tumba, creaba un sonido que solo ellos podían percibir, y sus mentes lo interpretaban como una voz. Esta teoría tranquilizó a la mayoría. Pero no a todos. Un día, un grupo de niños del pueblo, liderados por el hijo de Laura, David, que ahora tenía 10 años, decidieron hacer algo. Se sentían culpables. No podemos dejarlo allí, le dijo David a Chloe. Se escabulleron al cementerio al atardecer. Eran 5 niños, de entre 6 y 10 años. Se pararon alrededor de la tumba de hierro. El sol se hundía, tiñendo el cielo de un rojo sangre. ¿Estás ahí, Josh?, preguntó David. El viento cesó por un momento. Y entonces, todos los niños lo oyeron. No era un susurro, era una voz clara, desesperada, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No estoy muerto. Por favor. Está muy oscuro. No puedo respirar. Chloe gritó. Los otros niños tropezaron hacia atrás. Pero la voz no se detuvo. ¿Por qué no me oyen? Mamá. No estoy muerto. Los niños corrieron. Corrieron sin mirar atrás, con el pánico helado aferrándose a sus espaldas. Llegaron al pueblo sollozando, incoherentes. Sus padres, furiosos y asustados, marcharon al cementerio armados con linternas. Cuando llegaron, el cementerio estaba en silencio. La noche del desierto había caído, fría y vasta. Se pararon junto a la tumba de Joshua Miles, iluminándola con sus linternas. No había nada. Solo polvo y óxido. ¿Lo ven? No hay nada, dijo el padre de David, tratando de calmar su propio pulso acelerado. Pero entonces, el sheriff local, que los había acompañado, agachó la cabeza. Hay algo que deben saber, dijo en voz baja. Investigué esa tumba después de lo que dijo Laura. Joshua Miles murió en 1879. Causa oficial de muerte, escarlatina. ¿Y bien?, preguntó Mark Harrison. Y bien, continuó el sheriff, lo enterraron el mismo día que lo declararon muerto. Pero la escarlatina, en esa época, a veces causaba un estado comatoso profundo. Un estado que imitaba la muerte. Hay registros de la época sobre personas que despertaban en la morgue. El grupo de adultos se quedó helado. Miraron la pequeña tumba de hierro. El viento comenzó a soplar de nuevo, pero esta vez, les pareció que llevaba un sonido. Un eco agudo que estaba justo en el límite de su audición. Nunca se hizo una exhumación. La iglesia local lo prohibió, citando el descanso de los muertos. La teoría del psicólogo sobre las altas frecuencias se convirtió en la explicación oficial. Pero los niños de Elko dejaron de jugar cerca del cementerio Pioneer Rest. Los adultos les dijeron que eran imaginaciones, que el viento les jugaba trucos. Pero los niños sabían la verdad. Sabían que los adultos no podían oírlo, no porque la frecuencia fuera incorrecta, sino porque se negaban a escuchar. Y sabían que, bajo esa tierra árida de Nevada, un niño llamado Joshua llevaba más de 100 años gritando en la oscuridad, esperando que alguien finalmente le creyera. ¿Te ha helado la sangre el silencio de esos padres? ¿Puedes imaginar la desesperación de ser escuchados solo por aquellos que no tienen poder para ayudarte? Si esta historia te ha perturbado y quieres seguir explorando los rincones más oscuros de los cementerios, haz 2 cosas ahora mismo: suscríbete a este canal para no perderte ni una sola de las historias que vienen. Y deja tu like en este vídeo. Es la única forma de asegurarnos de que estas voces no se pierdan en el olvido. Prepárate, porque la siguiente historia es aún más inquietante. Historia 2, el nicho que siempre tenía flores frescas en Sevilla, España. El cementerio de San Fernando, en Sevilla, es una ciudad de los muertos. Sus calles están flanqueadas por mausoleos opulentos y bloques interminables de nichos de mármol que se elevan hacia el cielo azul andaluz. Es un lugar de historia, arte y un silencio reverente, mantenido con meticuloso cuidado. Los trabajadores del cementerio, hombres como Manuel Vega, conocían cada grieta, cada nombre, cada rincón de sombra. Manuel era sepulturero y jardinero, había trabajado en San Fernando durante 30 años. Era un hombre pragmático, acostumbrado a la pena y al silencio. Para él, el cementerio no era un lugar de terror, sino de trabajo.
Pero había una cosa, una pequeña anomalía, que ni él ni sus colegas podían explicar. Se encontraba en el bloque 34, fila D, nicho 127. El nicho pertenecía a una tal Soledad Reyes, fallecida en 1952. No era un nicho notable, no tenía una escultura elaborada ni una placa de bronce brillante. Era idéntico a los cientos que lo rodeaban. Salvo por un detalle, siempre tenía flores frescas. No un ramo viejo o flores de plástico desteñidas. Cada mañana, sin falta, un pequeño ramillete de jazmines o claveles blancos descansaba en el diminuto soporte de mármol. Frescos. A veces, Manuel incluso podía ver gotas de rocío en los pétalos. Al principio, Manuel asumió que era un familiar devoto. Sevilla es una ciudad de tradiciones profundas. Pero pasaron los meses, y luego los años. Manuel llegaba al amanecer, a menudo siendo el primero en abrir las puertas de hierro forjado. Y las flores ya estaban allí. Es imposible, le dijo un día a su compañero, Luis. Llego a las 6 de la mañana. Nadie entra antes que yo. ¿Saltan el muro por un ramo de jazmín? Luis se encogió de hombros. Quizás sea alguien que trabaja de noche. Un panadero, un guardia. Pasan y las dejan. Pero el muro del cementerio de San Fernando es alto, rematado con hierro afilado. Y las patrullas de seguridad nocturnas nunca reportaron a nadie. La curiosidad de Manuel se convirtió en una obsesión silenciosa. Preguntó a los otros jardineros. Nadie. Preguntó a los guardias. Nada. Revisó los registros de visitantes. El nicho de Soledad Reyes no tenía visitantes registrados en más de una década. Los archivos indicaban que había muerto sin familia directa conocida. Un caluroso día de julio, Manuel decidió esperar. Terminó su turno a las 2 de la tarde, pero en lugar de irse a casa, se escondió detrás de un gran mausoleo de mármol negro que le daba una vista perfecta del bloque 34. El sol sevillano era implacable. Pasaron las horas. El cementerio cerró sus puertas. Los últimos visitantes se fueron. La luz del día pasó de un blanco brillante a un naranja intenso, y luego a un profundo azul cobalto. El silencio se espesó. Manuel observaba, sudando, sintiéndose un tonto. No había nada. Cerca de la medianoche, se rindió. Adolorido y cansado, caminó hacia la salida. Por puro instinto, giró su linterna hacia el nicho 127. Su corazón dio un vuelco. Allí estaba. Un ramo fresco de claveles blancos, brillando pálidamente bajo la luz de su linterna. Estaban atados con una simple cinta de raso negro. Manuel corrió hacia el nicho. Tocó las flores. Estaban frías y húmedas, como si acabaran de ser cortadas de un jardín en la madrugada. Miró a su alrededor frenéticamente. Las calles del cementerio estaban vacías, bañadas por la luz de la luna. No había sonido de pasos, ni puertas cerrándose. Solo el murmullo distante del tráfico de la ciudad, más allá de los muros. Se fue a casa esa noche profundamente perturbado. Lo que antes era una curiosidad ahora se sentía como una burla. A la mañana siguiente, Manuel llegó con una nueva determinación. Llevaba una pequeña cámara de caza que se activaba con el movimiento. La escondió discretamente en un árbol de ciprés frente al nicho, camuflada entre las hojas oscuras. Esa tarde, revisó la cámara. Cientos de fotos. Visitantes pasando. Un gato que saltaba por los nichos. Un jardinero podando un rosal cercano. Pero nada cerca del nicho 127. Y, sin embargo, a la mañana siguiente, las flores frescas habían sido reemplazadas. Manuel revisó la cámara de nuevo. Y allí estaba. A las 3:33 de la madrugada, la cámara se había disparado. La imagen era granulada, en blanco y negro por la visión nocturna. Mostraba el bloque 34, vacío. No había nadie. Pero en la base del nicho 127, algo estaba cambiando. Manuel pasó las imágenes una por una. 3:33 y 10 segundos de la madrugada, el nicho está vacío. 3:33 y 11 segundos de la madrugada, una especie de neblina o desenfoque aparece justo delante de la lápida.
3:33:12 de la madrugada, la neblina parece condensarse. 3:33:13 de la madrugada, las flores están allí. Simplemente, están. No había ninguna persona. Ninguna mano colocándolas. Aparecieron de la nada, entre un fotograma y el siguiente, como si se materializaran desde el propio mármol. Manuel se sintió enfermo. Le mostró las fotos a Luis. Luis, un hombre devoto, se santiguó y se negó a volver a hablar del tema. Hay cosas que no son para nosotros, Manuel. Déjalo estar. Pero Manuel no podía. Esa noche, no se escondió. Llevó una silla plegable y una botella de agua. Se sentó a plena vista, a unos 20 metros del nicho, bajo la pálida luz de una farola del cementerio. Las horas pasaron. 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, 3 de la madrugada. El aire se volvió frío. A las 3:32 de la madrugada, un olor lo golpeó. Un olor abrumador y dulce a jazmín, tan fuerte que casi lo ahogaba. El aire se volvió pesado, denso. Y entonces la vio. No era una aparición fantasmal flotando. Era una mujer. Parecía sólida. Llevaba un vestido oscuro, anticuado, de los años 50. Su cabello era negro, recogido en un moño apretado. Estaba de espaldas a Manuel, parada directamente frente al nicho, tan quieta como una estatua. Manuel no podía moverse. El miedo lo tenía paralizado en su silla. No era miedo a un fantasma, era miedo a algo que no debería ser posible. La mujer no se movió. Simplemente se quedó allí, mirando la lápida. Manuel no podía ver su rostro. Señora, logró tartamudear Manuel. La figura no reaccionó. El olor a jazmín era ahora tan intenso que le lloraban los ojos. ¿Quién es usted? El cementerio está cerrado. La mujer inclinó la cabeza lentamente, como si escuchara algo que Manuel no podía oír. Luego, levantó la mano. Sus dedos eran largos y pálidos. Tocó la lápida, justo donde estaba el nombre Soledad Reyes. Y entonces, se giró. Manuel vio su rostro. Y gritó. No tenía ojos. Solo cuencas oscuras y vacías. Su piel era como el mármol pálido, y su boca estaba cosida con un hilo negro y áspero. La figura dio un paso hacia él. No caminaba, parecía deslizarse sobre las baldosas. Manuel cayó hacia atrás con su silla, luchando por levantarse. La figura levantó la mano de nuevo, y de sus dedos pálidos brotaron capullos de jazmín blanco, que cayeron al suelo mientras avanzaba. Manuel corrió. Dejó su silla, su linterna, todo. Corrió por las calles silenciosas del cementerio, sus botas resonando en la piedra, el olor a jazmín persiguiéndolo como una nube. No dejó de correr hasta que estuvo en la garita de seguridad, sin aliento, aterrorizando al guardia nocturno. Manuel Vega pidió el traslado a otro cementerio al día siguiente. Se fue a trabajar a las afueras de la ciudad, en un cementerio nuevo, moderno, sin historia. El nicho 127, en el bloque 34, sigue teniendo flores frescas. Los nuevos jardineros, advertidos por Luis, no hacen preguntas. Simplemente limpian a su alrededor, barriendo los pétalos marchitos del día anterior que, extrañamente, siempre huelen a polvo y tristeza, mientras que los nuevos desprenden un perfume imposiblemente vivo. ¿Cómo puede lo imposible dejar una prueba tan tangible? ¿Qué clase de devoción, o de condena, trasciende la barrera de la muerte para colocar flores frescas cada noche? Si esta visita a Sevilla te ha dejado con más preguntas que respuestas y sientes el impulso de seguir descubriendo lo inexplicable, suscríbete ahora a este canal. Y si el olor a jazmín te ha llegado a través de la pantalla, deja tu like. Es tu forma de decirnos que estás aquí, observando con nosotros. Lo que viene a continuación desafiará tu percepción de la fe. Historia 3. El sacerdote que vio su propia silueta arrodillada en Zacatecas, México. El Panteón de la Purísima en Zacatecas es un lugar antiguo. Sus criptas de cantera rosa se hunden en la tierra, y sus cruces de hierro se retuercen contra un cielo que a menudo parece demasiado vasto. Aquí, el viento no susurra, gime. El padre Antonio conocía bien este sonido.
Era el párroco de la iglesia contigua al panteón, una iglesia cuyos cimientos compartían muro con las criptas más antiguas. El padre Antonio era un hombre de fe inquebrantable, pero también de una rutina rígida. Cada noche, exactamente a las 9 de la noche, después de cerrar las pesadas puertas de roble de la iglesia, hacía una última ronda. Caminaba por el pasillo central, asegurándose de que los veladores estuvieran apagados, y luego entraba en la pequeña capilla lateral. Esta capilla tenía una sola ventana alta, un vitral que daba directamente al sector más antiguo del cementerio. Era su costumbre arrodillarse en el último reclinatorio, el más cercano a esa ventana, y rezar sus completas. Eran sus últimos minutos de comunión con Dios antes de retirarse a la casa parroquial. Una noche de octubre, el aire era inusualmente frío. La luna llena bañaba el cementerio con una luz pálida y fantasmal, haciendo que el vitral brillara con colores muertos. El padre Antonio entró en la capilla, sus pasos resonando en el silencio. Pero se detuvo en seco en la entrada. Alguien ya estaba allí. Una figura estaba arrodillada en el último reclinatorio. Su reclinatorio. El corazón del padre Antonio dio un vuelco, no de miedo, sino de sorpresa. ¿Quién está ahí? La iglesia está cerrada. La figura no se movió. Estaba completamente inmóvil, de espaldas a él, de cara al vitral. Era una silueta oscura, vestida con lo que parecía ser una sotana. Hermano, dijo el padre Antonio, avanzando un paso, asumiendo que era quizás un sacerdote visitante que se había quedado dormido. Es hora de cerrar. La figura seguía sin moverse. El padre Antonio frunció el ceño. Se acercó más, extendiendo la mano para tocar el hombro del hombre. Pero algo lo detuvo. El silencio en la habitación era antinatural. No había sonido de respiración. No había el más mínimo movimiento de la tela. Era tan inmóvil como una estatua de obsidiana. Y entonces, la luz de la luna que entraba por el vitral golpeó a la figura en un ángulo diferente. El padre Antonio pudo verla con más claridad. Y el aire se le escapó de los pulmones. La silueta no era solo una silueta. Era su silueta. Tenía su misma altura, la misma complexión ligeramente encorvada, el mismo corte de cabello que se adivinaba bajo la capucha de la sotana. Era él. Era una réplica exacta de sí mismo, hecha de pura sombra, arrodillada exactamente como él lo hacía cada noche. El padre Antonio retrocedió, su mano volando hacia el crucifijo que colgaba de su cuello. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzó a rezar, su voz temblando. En el instante en que pronunció las palabras, la sombra se movió. No se levantó. No giró. Simplemente, comenzó a rezar. La silueta inclinó la cabeza hacia adelante, exactamente como lo hacía él. Juntó las manos, en el mismo gesto familiar que había practicado miles de veces. Y aunque no emitía ningún sonido, el padre Antonio podía sentir la oración. Era una burla, una imitación helada. ¿Qué eres?, susurró el sacerdote, una mezcla de terror y furia sagrada creciendo en su pecho. La sombra continuó su mímica silenciosa de devoción. Se balanceaba ligeramente, un hábito nervioso que el padre Antonio sabía que tenía al rezar el rosario. La cosa estaba copiando cada uno de sus gestos personales. «Te ordeno que te vayas», gritó el padre Antonio, su voz rompiéndose. La sombra se detuvo. Permaneció inmóvil por un segundo. Luego, lentamente, comenzó a girar la cabeza. No el cuerpo, solo la cabeza, en un movimiento antinatural, crujiente, como si el cuello estuviera hecho de papel seco. El padre Antonio no quería ver su propio rostro hecho de oscuridad. El pánico se apoderó de él. Salió corriendo de la capilla, cerró la puerta de golpe y pasó el pesado cerrojo de hierro. Se apoyó contra la madera, jadeando, su corazón golpeando contra sus costillas. Desde el otro lado de la puerta, no vino ningún sonido. Esa noche, el padre Antonio no durmió. Se quedó en la sacristía, con la Biblia abierta, rezando hasta el amanecer. A la mañana siguiente, con la luz del sol inundando la iglesia, se armó de valor. Llamó al sacristán, un joven llamado Mateo. Juntos, fueron a la capilla lateral. El padre Antonio retiró el cerrojo y abrió la puerta. La capilla estaba vacía. El sol brillaba a través del vitral, pintando el suelo de colores vibrantes.
El último reclinatorio estaba vacío. ¿Qué pasa, padre?, preguntó Mateo, confundido. Nada, hijo. Pensé que había dejado una ventana abierta, mintió el sacerdote. Pero cuando se acercó al reclinatorio, notó algo. La felpa roja donde uno se arrodilla estaba desgastada, como siempre. Pero justo al lado, en el suelo de piedra, había dos manchas húmedas y oscuras, como si alguien se hubiera arrodillado allí, en el suelo desnudo, con las rodillas empapadas. Y de ellas emanaba un leve olor a tierra húmeda. A tierra de tumba. El padre Antonio trató de racionalizarlo. Estrés. Fatiga. Una alucinación provocada por la luz de la luna. Pero su fe se había visto sacudida. Sentía que algo lo estaba observando. Decidió cambiar su rutina. Dejó de hacer su ronda de las 9 de la noche, rezaba sus completas en su habitación, en la casa parroquial, lejos de esa ventana. Pasaron 2 semanas. La normalidad comenzó a regresar. Se convenció a sí mismo de que había sido una visión, una prueba de fe. Una noche, fue despertado de golpe a las 3 de la madrugada por el sonido de la campana de la iglesia. No el repique alegre de la misa, sino un único toque, sordo y grave. Se vistió rápidamente y corrió a la iglesia. La encontró vacía y silenciosa. Pero la puerta de la capilla lateral, que él había mantenido cerrada con llave, estaba abierta de par en par. Un viento frío soplaba desde adentro, a pesar de que la noche estaba en calma. Se acercó con temor. La capilla estaba oscura, la luna estaba nueva esa noche. Encendió la luz. El reclinatorio no estaba. El pesado mueble de roble había sido arrastrado desde su lugar habitual y colocado directamente frente al vitral, pegado al cristal. Y sentado en el reclinatorio, de espaldas a él, estaba la silueta. No estaba arrodillada esta vez. Estaba sentada, quieta, simplemente mirando hacia el cementerio. El padre Antonio sintió que la sangre se le helaba. La cosa lo había estado esperando. ¿Qué quieres de mí?, tartamudeó. La sombra se levantó lentamente. Se giró. Era más alta ahora, o quizás era la oscuridad que la hacía parecer llenar el espacio. No tenía rostro, solo un vacío que parecía absorber la luz de la bombilla. Levantó un brazo, una extremidad larga y sin forma de sombra pura. Y señaló. No al padre Antonio. Señaló más allá de él, hacia el altar principal. El sacerdote se giró y un grito ahogado murió en su garganta. En el altar, frente al tabernáculo, había una segunda sombra. Idéntica a la primera. Estaba de pie, donde él se paraba cada domingo para dar la misa. Y estaba levantando las manos, como en el momento de la consagración. Estaba siendo reemplazado. El padre Antonio cayó de rodillas, agarrando su crucifijo con tanta fuerza que la plata le cortó la piel. «Apártate de mí, Satanás. Esta es la casa de Dios». Las dos sombras se giraron al unísono, como reflejos en un espejo roto. Y comenzaron a avanzar hacia él. Una desde la capilla, otra desde el altar. Nadie sabe exactamente qué pasó después. Mateo, el sacristán, encontró al padre Antonio al amanecer. Estaba acurrucado en el confesionario, en un estado catatónico, sus labios moviéndose en una oración silenciosa, sus ojos fijos en la nada. El padre Antonio nunca volvió a hablar. Fue enviado a un monasterio de reposo, donde pasó el resto de sus días. La iglesia contigua al Panteón de la Purísima tiene un nuevo párroco ahora. Es un hombre joven que se burla de las historias que cuentan los locales. Pero los feligreses han notado algo extraño. A veces, durante la misa de la tarde, cuando la luz del sol poniente entra por el vitral, parece que hay dos sacerdotes en el altar. Uno dando la misa, y otro, una sombra oscura a su lado, imitando cada uno de sus movimientos. ¿Qué haces cuando tu propia fe es usada en tu contra? ¿Qué pasa cuando la oscuridad no viene de un demonio con cuernos, sino de un reflejo de ti mismo? El terror a veces no es lo que nos persigue, sino lo que nos reemplaza. Si sientes que la sombra se alarga a tu alrededor, suscríbete a este canal. Y si esta historia ha hecho que cuestiones tu propia silueta, deja tu like. Necesitaremos tu apoyo, porque los lugares a los que vamos ahora son aún más oscuros.
Historia 4. El velorio que se repetía cada año en Kansas, Estados Unidos. Hay cementerios tan aislados que el mundo parece olvidarlos. El Cottonwood Falls Cemetery en la zona rural de Kansas es uno de ellos. Está situado en la cima de una colina azotada por el viento, rodeado de kilómetros de campos de maíz y praderas vacías. Las lápidas más antiguas datan de los primeros colonos, erosionadas por inviernos brutales y veranos abrasadores. No hay casas a la vista, solo el susurro interminable del viento entre la hierba alta. La familia Abernathy es la dueña de la granja que rodea el cementerio desde hace generaciones. Para ellos, el cementerio era simplemente parte del paisaje. Hasta que llegaba el 14 de noviembre. El abuelo Abernathy fue el primero en advertir a su hijo, Thomas, al respecto. Si estás cerca de la colina la noche del 14, dijo, con su voz áspera por el tabaco, y oyes música, no vayas. Solo vuelve a casa, cierra la puerta y reza. Thomas pensó que eran las divagaciones de un anciano. Pero en 1988, una noche fría del 14 de noviembre, estaba arreglando una cerca que se había roto a menos de medio kilómetro del cementerio. La oscuridad era total, solo iluminada por los faros de su camioneta. Alrededor de las 10 de la noche, lo oyó. Era música. No era una radio. Era el sonido débil y melancólico de un armonio, el tipo de órgano pequeño que se usaba en las iglesias de frontera. Junto con la música, había un murmullo bajo, como el de varias personas hablando en voz baja. Thomas apagó el motor de la camioneta. El sonido se hizo más claro. Venía de la colina. Del cementerio. Sintió curiosidad, no miedo. ¿Adolescentes locales haciendo una fiesta? ¿Algún grupo de culto? Agarró su linterna y comenzó a subir la colina cubierta de hierba seca, que crujía bajo sus botas. A medida que se acercaba, los sonidos se intensificaban. Ahora podía distinguir la melodía del armonio, era un himno fúnebre, lúgubre y lento. Y el murmullo no era de una fiesta, era un sonido bajo y rítmico. Un sollozo colectivo. Thomas llegó a la puerta de hierro oxidado del cementerio. Apagó su linterna, usando solo la pálida luz de la luna. Lo que vio lo dejó paralizado. El cementerio no estaba vacío. Había gente. Docenas de personas. Estaban de pie, agrupadas alrededor de una tumba abierta en el centro del cementerio. Pero no eran adolescentes. Estaban vestidos con ropas oscuras y anticuadas. Los hombres llevaban sombreros de copa y trajes negros pesados. Las mujeres, velos oscuros y vestidos largos hasta el suelo. Estaban completamente inmóviles, de espaldas a él, mirando el agujero en la tierra. Junto a la fosa, un hombre tocaba el armonio, y el sonido de los lamentos parecía salir de las propias figuras. «Hola», dijo Thomas, su voz sonando extrañamente alta. Nadie se movió. La música continuó. Los sollozos no cesaron. «¿Qué están haciendo aquí? Esta es propiedad privada». Thomas dio un paso dentro del cementerio. La temperatura pareció bajar 10 grados instantáneamente. Un frío húmedo, como el de un sótano, se aferró a él. Encendió su linterna. El rayo de luz golpeó al grupo de dolientes. Y Thomas ahogó un grito. No tenían rostro. Donde deberían estar sus caras, ojos, narices, bocas, solo había una superficie lisa y pálida, como la de un maniquí de porcelana sin pintar. Eran figuras humanas perfectas en forma y vestimenta, pero completamente vacías de rasgos. En el instante en que la luz los tocó, todo se detuvo. El armonio cesó en una nota discordante. Los sollozos se cortaron. El silencio absoluto cayó sobre la colina, tan repentino que le dolió en los oídos. Todas las figuras sin rostro giraron sus cabezas hacia él al mismo tiempo. Un movimiento sincronizado, antinatural. Thomas no esperó. Salió corriendo, tropezando colina abajo, el corazón desbocado. Oyó un solo sonido detrás de él, el crujido de la hierba seca. No como pasos, sino como un gran peso siendo arrastrado por el suelo. Llegó a su camioneta, arrancó el motor y se fue, levantando una nube de polvo. No miró atrás hasta que estuvo en la seguridad de su granja. Esa noche, le preguntó a su abuelo. El anciano asintió sombríamente.
Es el velorio de los Miller, dijo. La familia entera. Murieron de difteria en una sola semana. El 14 de noviembre de 1873 fue el día en que enterraron al último, a la pequeña Sara. Dicen que el pueblo estaba tan afligido que Dios, o algo más, borró sus rostros para que no tuvieran que mostrar su dolor. Thomas vivió en esa granja durante 40 años más. Cada 14 de noviembre, cerraba las puertas al atardecer, subía el volumen de la televisión y no miraba hacia la colina. Pero siempre lo oía, débilmente, llevado por el viento, el gemido del armonio y el sonido de la tierra siendo removida. Años después, en 2012, un grupo de investigadores paranormales de Kansas City escuchó la leyenda. Decidieron investigar. Llegaron la noche del 14 de noviembre con equipos de audio, cámaras térmicas y medidores EMF. Instalaron su campamento base cerca de la puerta del cementerio. Al principio, todo estaba en calma. Se burlaban de la historia, disfrutando del ambiente espeluznante. A las 9:58 de la noche, sus equipos enloquecieron. Los medidores EMF saltaron a la zona roja. Las cámaras térmicas, que habían estado mostrando el azul frío de la noche de Kansas, de repente mostraron docenas de firmas de calor. Figuras frías, del mismo azul que el entorno, pero con forma humana, aparecieron por todo el cementerio. Estaban de pie, mirando hacia el centro. Y entonces, los micrófonos parabólicos captaron el sonido. El armonio. Tan claro como si estuviera al lado de ellos. Seguido de un llanto desgarrador, un coro de dolor que hizo que el vello de sus nucas se erizara. Uno de los investigadores, un joven llamado Ben, encendió la cámara principal con visión nocturna. «Oh, Dios mío», susurró. En el monitor, el cementerio estaba lleno. Las figuras estaban allí, tal como Thomas Abernathy las había descrito. Ropas antiguas. Y rostros lisos, brillantes bajo la luz infrarroja. Pero esta vez, estaban haciendo algo más. No estaban solo de pie. Estaban cavando. Con sus propias manos. Arañaban la tierra en una tumba en el centro, la tierra volando por encima de sus hombros. El investigador principal, a pesar del protocolo, gritó, «¡Alto!». Igual que con Thomas, todo se detuvo. Las figuras dejaron de cavar. Y las docenas de formas sin rostro se giraron hacia la cámara. Pero no se quedaron quietas. Empezaron a moverse hacia ellos. No corriendo, sino deslizándose sobre la hierba, un movimiento rápido y horrible. Y mientras se movían, el sonido del llanto se convirtió en un chillido agudo y furioso. Los investigadores entraron en pánico. Dejaron caer el equipo y corrieron hacia su camioneta. El último en salir, Ben, fue agarrado por el tobillo. Gritó. Sus compañeros lo agarraron y lo metieron dentro, cerrando la puerta justo cuando una mano pálida y sin rasgos golpeaba la ventana. Se fueron a toda velocidad. Cuando revisaron a Ben, tenía marcas en el tobillo. No eran rasguños. Eran marcas de tierra, como si una mano hecha de tierra de tumba lo hubiera agarrado. Las marcas olían a descomposición y a flores marchitas. Nunca recuperaron su equipo. Cuando la policía fue al cementerio al día siguiente, no había cámaras, ni trípodes, ni micrófonos. No había nada. Solo el cementerio silencioso en la colina. Y junto a la lápida de la familia Miller, un montón fresco de tierra removida. Como si alguien hubiera estado cavando toda la noche, buscando algo, o tratando de enterrar algo de nuevo. Hay dolores tan profundos que se niegan a ser enterrados. Hay rituales que la muerte no puede detener. ¿Qué pasa cuando el luto se convierte en una cicatriz en el tiempo, repitiéndose para siempre? Si esta ceremonia en la colina te ha hecho sentir el frío de Kansas, suscríbete ahora mismo. Y si el sonido de ese armonio todavía resuena en tus oídos, deja un like. Es la única luz que tenemos mientras nos adentramos más en esta oscuridad. La próxima parada es España, donde las oraciones no siempre son lo que parecen. Historia 5, la sombra que rezaba frente a la cruz en Barcelona, España. El cementerio de Montjuïc en Barcelona no es solo un cementerio, es una metrópolis de los muertos. Se derrama por la ladera de la montaña, un laberinto de mausoleos góticos y tumbas modernistas que miran al mar Mediterráneo. Dentro de sus muros se encuentra una pequeña capilla,
la capella de la Santa Cruz, un lugar que los turistas rara vez visitan, reservado para los servicios funerarios y la oración privada. El padre Martí era el capellán de Montjuïc. Un hombre de 70 años, con manos artríticas y una fe tan erosionada y antigua como las lápidas que cuidaba. Su deber, cada tarde al caer el sol, era cerrar la capilla. Antes de hacerlo, se arrodillaba en el primer banco y rezaba el rosario frente al gran crucifijo de madera que dominaba el altar. Desde hacía meses, no estaba solo. La primera vez que la vio, pensó que era un juego de luces. El sol poniente de Barcelona, filtrándose a través de los vitrales polvorientos, creaba sombras extrañas. Era una forma oscura, arrodillada en el suelo de mármol, justo delante de la cruz. Parecía una persona en oración, completamente inmóvil. «Disculpe», dijo Martí, su voz resonando en la capilla vacía. «La capilla va a cerrar». La sombra no se movió. Martí se acercó. No era la sombra de un pilar. No era la sombra de la cruz. Tenía su propia forma, una silueta definida de hombros encorvados y una cabeza inclinada. Era una mancha de oscuridad más profunda que la penumbra circundante, una ausencia de luz. Intrigado, el padre Martí caminó a su alrededor. La sombra permanecía fija, anclada al suelo frente a la cruz. No tenía fuente. El sacerdote, un hombre pragmático a pesar de su sotana, pasó la mano por el aire donde debería estar la cabeza. No sintió nada. Se encogió de hombros. «Ojos viejos», murmuró. Se arrodilló en su banco habitual y comenzó sus oraciones, manteniendo la mirada fija en la extraña mancha. Durante los 5 misterios del rosario, la sombra no se movió. Era una estatua de la nada. Cuando terminó, se santiguó, se levantó y la sombra seguía allí. Salió de la capilla, cerró las puertas y la sombra se quedó adentro, rezando a la cruz en la oscuridad. Esto se convirtió en su rutina. Cada tarde, entraba. La sombra estaba allí, arrodillada. Él rezaba. La sombra no se movía. Él se iba. Se acostumbró a ella. Empezó a pensar en ella como una especie de espíritu piadoso, un alma atrapada en un bucle de penitencia. «Buenas tardes», decía al entrar. La sombra, por supuesto, no respondía. Pero el terror, como la fe, a menudo se revela en los detalles. Una tarde, el padre Martí estaba particularmente cansado. El aire era pesado y húmedo, presagiando una tormenta sobre el mar. Entró en la capilla. Allí estaba la sombra, fiel a su puesto frente a la cruz. El padre Martí se arrodilló. Comenzó sus oraciones. «Dios te salve, María, llena eres de gracia». El cansancio lo venció. A mitad del segundo misterio, sus párpados pesaron. «Santa María, Madre de Dios». Luchó por mantenerlos abiertos, mirando fijamente a la sombra. Pero por un instante, solo un instante, cerró los ojos. Un parpadeo largo y profundo. «Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén». Abrió los ojos. La sombra se había ido. El suelo de mármol frente a la cruz estaba vacío, reflejando la pálida luz del atardecer. El corazón del padre Martí dio un salto. Miró frenéticamente a su alrededor. La capilla estaba vacía. Pensó que tal vez la luz había cambiado. Se levantó y caminó hacia el altar. No había rastro de ella. Por primera vez en meses, estaba realmente solo. A la tarde siguiente, regresó con el corazón palpitante. Abrió la puerta. La sombra estaba allí. De vuelta en su lugar, arrodillada frente a la cruz. Un escalofrío recorrió al sacerdote. Se arrodilló en su banco, sus manos temblando ligeramente sobre las cuentas del rosario. Miró fijamente a la sombra. Recitó la oración completa, los 5 misterios, sin parpadear, sus ojos ardiendo por el esfuerzo. La sombra permaneció inmóvil. Una penitente perfecta. El padre Martí respiró hondo. Entonces, deliberadamente, cerró los ojos con fuerza. Contó hasta 3 en silencio. Los abrió. Desaparecida. Un terror frío y cerebral se apoderó de él. Esto no era un espíritu piadoso. Esto era algo más.
El prompt del usuario era claro, nunca se movía a que o padre fechaseo solos. Se dio cuenta de que su observación, su mirada, era lo que la mantenía anclada. Comenzó un experimento aterrador. Día 1, entró. La sombra estaba allí. Cerró los ojos por un segundo. La abrió. La sombra seguía allí. Día 2, entró. La sombra estaba allí. Cerró los ojos por 5 segundos. La abrió. La sombra se había ido. Día 3, entró. La sombra estaba allí. Cerró los ojos por 5 segundos. Los abrió. La sombra se había ido del frente de la cruz, pero ahora estaba en el pasillo lateral. Más lejos, pero ya no estaba anclada. El padre Martí dejó de rezar en la capilla. Hacía sus oraciones en su pequeña oficina, con la puerta cerrada. Solo entraba en la capilla para cerrar, manteniendo los ojos bien abiertos, caminando hacia atrás para salir. Pero la cosa era paciente. Una noche, una tormenta feroz golpeó Barcelona. Un rayo cayó cerca, y la electricidad de Montjuïc se cortó. La capilla quedó sumida en una oscuridad casi total, rota solo por el parpadeo rojo de la lámpara del sagrario. El padre Martí tenía que cerrar la puerta. Era su deber. Con una linterna temblorosa y un rosario en la otra mano, entró en la capilla. El haz de su linterna barrió el interior. El primer banco. Vacío. El pasillo. Vacío. Apuntó la luz al altar. La sombra no estaba arrodillada. Estaba de pie. Estaba de pie junto a la cruz, no frente a ella. Y era más grande. Sus bordes parecían agitarse, como humo negro. El sacerdote sintió que el olor a ozono y a cera quemada llenaba el aire. La sombra se giró lentamente hacia él. No tenía rostro, pero él sintió que lo miraba. Aterrorizado, el padre Martí hizo lo único que su instinto le dijo. Cerró los ojos con fuerza y gritó el inicio del Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Un sonido le hizo abrir los ojos. Un susurro. Como tela pesada arrastrándose por el mármol. La sombra ya no estaba en el altar. Estaba en medio del pasillo. A mitad de camino entre el altar y él. Y se estaba acercando. Atrás, gritó, rociando agua bendita de un frasco que llevaba. El agua atravesó la sombra y golpeó el suelo sin efecto. La sombra se detuvo. E inclinó su cabeza, como un depredador curioso. El padre Martí comprendió la terrible verdad. No estaba rezando a la cruz. Estaba atrapada por la cruz. Y él, con su oración, con su fe, al cerrar los ojos, la estaba liberando. Su piedad era la llave. Cerró los ojos de nuevo, un acto de pánico. Ave María, gratia plena. Sintió un frío glacial. Un frío que dolía. Y un susurro, no en la capilla, sino dentro de su cabeza. Una voz que sonaba como 1000 hojas secas aplastadas, gracias. Abrió los ojos. La sombra estaba directamente frente a él. A centímetros de su rostro. Una negrura absoluta que lo envolvía. Podía ver el altar a través de ella, distorsionado, como si mirara a través de agua sucia. La sombra levantó un apéndice, una extensión de sí misma. Y el padre Martí vio, con horror, que imitaba su propia mano artrítica. La sombra lo tocó en la frente, en el mismo lugar donde él se santiguaba. El contacto fue como hierro al rojo vivo y hielo ártico al mismo tiempo. El padre Martí no gritó. No podía. El sacristán lo encontró a la mañana siguiente. La capilla estaba en perfecto orden. Las puertas estaban abiertas de par en par. El padre Martí estaba sentado en el primer banco, de cara al altar. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la cruz. Estaba vivo, pero no respondía. Su rostro estaba congelado en una máscara de terror absoluto, y su cabello, antes gris, era ahora blanco como la nieve. Nunca volvió a hablar. Y nunca, hasta el día de su muerte, volvió a cerrar los ojos. Ni siquiera para parpadear. ¿Te atreverías a cerrar los ojos en esa capilla? ¿Qué clase de devoción invita a la oscuridad en lugar de repelerla? A veces, la fe no es un escudo, es una llave.
Si esta historia te ha hecho mirar 2 veces a las sombras de tu propia habitación, suscríbete a este canal. Y si sientes el frío que sintió el padre Martí, deja tu like. Lo que sigue es aún peor, porque ahora vamos a mirar dentro de un lugar que nunca debió ser abierto. Historia 6. El ataúd que giró dentro de la cripta en Hidalgo, México. En el corazón de la Sierra de Hidalgo, en un pequeño pueblo minero llamado Real del Monte, el panteón inglés se asienta en una colina brumosa. Es un lugar único, todas sus lápidas están orientadas hacia Inglaterra, salvo una. Pero la historia que nos ocupa no es sobre las lápidas, sino sobre una de las criptas familiares de cantera gris, perteneciente a la familia Salazar, antiguos dueños de una mina de plata que se inundó en circunstancias trágicas. La cripta de los Salazar había estado sellada desde 1923, tras el entierro del patriarca, don Alejandro Salazar. Era un hombre conocido por su crueldad extrema, un hombre que, según se rumoreaba, había cerrado las compuertas de la mina durante una inundación, atrapando a docenas de trabajadores dentro para salvar el equipo. Murió en su cama, rico y odiado, y fue enterrado en la cripta familiar junto a su esposa e hijos, que habían muerto años antes. En 2010, un descendiente lejano, Esteban Salazar, llegó de la Ciudad de México. Había decidido, por razones legales y de herencia, exhumar los restos de sus antepasados para trasladarlos a un osario más moderno. Era una cuestión de logística, no de sentimiento. Contrató a un equipo local de trabajadores del cementerio, hombres curtidos por el clima frío de la montaña y las historias del panteón. El capataz, un hombre llamado Jorge, fue el encargado de romper el sello. La cripta estaba bajo tierra. Jorge y su equipo pasaron horas rompiendo el mortero antiguo y el yeso que sellaban la pesada puerta de piedra. El aire que salió cuando finalmente abrieron un hueco fue nauseabundo, un olor a humedad milenaria, a polvo y a algo más, un olor metálico y agrio, como a monedas viejas y óxido. Usando linternas potentes, descendieron los escalones de piedra resbaladizos. La cripta era una sola habitación abovedada, de unos 4 por 4 metros. Había 3 ataúdes de madera noble sobre pedestales de piedra. 2 a la izquierda, pertenecientes a la esposa y el hijo de don Alejandro, estaban cubiertos de una gruesa capa de polvo y telarañas, pero intactos. El tercero, el de don Alejandro, estaba a la derecha. Y algo estaba terriblemente mal. El ataúd no estaba derecho. No estaba ligeramente movido. Estaba completamente al revés. El pesado féretro de caoba, que habría requerido a varios hombres fuertes para moverlo, descansaba sobre su tapa abovedada. La base plana del ataúd apuntaba hacia el techo de la cripta. Los trabajadores se detuvieron en seco. Jorge iluminó el suelo alrededor del pedestal. No había marcas de arrastre. No había signos de inundación que pudiera haberlo hecho flotar. Los otros 2 ataúdes no se habían movido ni un centímetro. Era como si el ataúd de don Alejandro hubiera sido levantado y volteado meticulosamente sobre sí mismo. ¿Qué demonios es esto?, murmuró Esteban, el descendiente, desde la escalera, negándose a bajar. Jorge, aunque visiblemente pálido, era un profesional. «Vándalos», dijo, aunque su voz carecía de convicción. ¿Pero cómo? El sello era original. Llevaba intacto 87 años. El silencio en la cripta era opresivo. «Tenemos un trabajo que hacer», dijo Jorge, tratando de sonar firme. «Vamos a darle la vuelta». Se necesitaron 4 hombres. El ataúd era increíblemente pesado. Con un esfuerzo coordinado, gruñendo contra la resistencia, lo levantaron y lo giraron a su posición correcta, colocándolo de nuevo sobre el pedestal. El sonido de la madera vieja raspando la piedra resonó en la pequeña habitación. «Ahí está», jadeó Jorge. «Ahora, ábranlo. Con cuidado». El protocolo de exhumación requería que verificaran los restos. 2 hombres comenzaron a trabajar en la tapa, usando palancas para forzar las bisagras oxidadas. El metal chirrió en protesta. Con un fuerte crujido, la tapa se abrió. Los 4 hombres retrocedieron como si hubieran recibido un golpe. Esteban, en las escaleras, vomitó. Dentro del ataúd, los restos de don Alejandro Salazar también estaban boca abajo. El esqueleto, vestido con los jirones podridos de un traje de terciopelo, estaba presionado contra el fondo del ataúd, de espaldas al cielo. Era una imagen de pesadilla.
Los huesos de la cara estaban aplastados contra la madera del fondo, como si hubiera estado presionando contra ella durante décadas. Pero eso no fue lo peor. El interior de la tapa del ataúd, la parte que ahora estaba expuesta, estaba destrozado. Estaba cubierto de profundos arañazos. No solo unos pocos, sino cientos, miles de marcas frenéticas que habían astillado la gruesa madera de caoba. Y entre los arañazos, había algo incrustado. Uñas humanas. Decenas de ellas, rotas y ensangrentadas, incrustadas en la madera como garras desesperadas. El hombre no solo había sido enterrado vivo. Había pasado días, quizás semanas, arañando la tapa. Un joven trabajador, el más novato, comenzó a llorar histéricamente. «No. Imposible. Miren el cuerpo». Jorge iluminó el esqueleto de nuevo. Estaba boca abajo, susurró. Si estaba arañando la tapa, debería haber estado boca arriba. La lógica se hizo añicos. El hombre fue enterrado, presumiblemente, boca arriba. Despertó. Arañó la tapa hasta que sus uñas se rompieron. Murió. Y luego, algo dentro de ese espacio sellado, le dio la vuelta. Un ruido hizo que todos saltaran. Un sonido de goteo. «Es solo agua», dijo uno de los hombres, temblando. Pero no era agua. En la pared del fondo de la cripta, una sustancia oscura y espesa, como alquitrán o melaza, comenzaba a rezumar de la piedra. Goteaba lentamente, formando un charco negro en el suelo. Y olía. Olía a plata oxidada y a la humedad de una mina inundada. «Salgan», gritó Jorge. «Salgan todos ahora». Se atropellaron para subir las escaleras, cerrando la puerta de piedra con un golpe sordo. Esteban Salazar pagó el doble a los trabajadores para que sellaran la cripta. No con mortero. Con cemento armado. Canceló la exhumación. Pero la historia no terminó ahí. Jorge, el capataz, tuvo pesadillas durante meses. Soñaba que estaba en la oscuridad, en un espacio reducido. Podía oír un arañazo. Pero no venía de arriba, de la tapa. Venía de debajo de él, desde el fondo del ataúd. Soñaba que algo debajo de él estaba tratando de girar el féretro, y que él era lo único que mantenía el equilibrio. 2 semanas después de sellar la cripta, un guardia del cementerio que hacía su ronda nocturna escuchó un ruido proveniente de la cripta de los Salazar. Un ruido fuerte y sordo, como el de un mueble pesado siendo arrastrado. Seguido de un golpe seco. Y luego, un sonido que lo hizo huir y no volver jamás, un arañazo. Un arañazo rítmico, frenético, que no venía del interior de la cripta, sino del exterior de la puerta de cemento, como si algo estuviera tratando de volver a entrar. ¿Qué clase de horror espera a un hombre tan cruel en su propia tumba? ¿Y qué fuerza desconocida juega con los muertos como si fueran muñecos en la oscuridad? Hay lugares que nunca deben abrirse. Hay sellos que no deben romperse. Si entiendes que hay horrores que es mejor dejar enterrados, suscríbete a este canal. Y si todavía puedes escuchar el sonido de las uñas en la madera, deja tu like. Lo necesitarás, porque el próximo terror ni siquiera te permitirá mirarlo de frente. Historia 7, la figura que oraba de espaldas en Colorado, Estados Unidos. El cementerio de Evergreen en Leadville, Colorado, es uno de los más altos de Norteamérica. A más de 3000 metros de altitud, el aire es fino y frío, y el silencio es casi absoluto, roto solo por el viento que baja de las montañas rocosas. Es un lugar vasto, lleno de pinos retorcidos y lápidas de la época de la fiebre del oro. Y es el hogar de una de las apariciones más desconcertantes y persistentes del estado. No es un fantasma violento. No ataca. No grita. Simplemente, reza. Los guardias del cementerio, los sepultureros e incluso los visitantes ocasionales que se quedan hasta el atardecer la han visto. Es una figura femenina, siempre vista a distancia. Lleva lo que parece ser un vestido sencillo y oscuro, de estilo victoriano, y un sombrero pequeño. Siempre está arrodillada. Y siempre está de espaldas. Aparece en diferentes secciones del cementerio. A veces, cerca de la sección de los niños, donde están enterradas las víctimas de las epidemias de difteria. A veces, cerca de las tumbas sin marcar de los mineros. Pero su postura es siempre la misma,
arrodillada, con la cabeza inclinada, en un acto de oración silenciosa. Los trabajadores veteranos, como Sam Harley, que había cuidado Evergreen durante 40 años, la conocían bien. «Es la dama de luto», le dijo a un nuevo empleado. «La verás. Parece tan real como tú o yo. Pero no lo es. Solo hay una regla, hijo, no intentes verle la cara. La curiosidad, por supuesto, es una fuerza poderosa». El nuevo empleado, un joven llamado Mike, no tardó en verla. Era una tarde de finales de otoño, la nieve comenzaba a cubrir el suelo. Vio a una mujer arrodillada junto a la tumba del capitán de la guerra civil, Ion Tobin. «Señora», gritó Mike desde unos 30 metros. «El cementerio va a cerrar. El tiempo va a empeorar». La figura no se movió. Mike se acercó, caminando por la nieve crujiente. «Señora, ¿me oye?». Se puso a unos 10 metros de ella. Podía ver el detalle de su vestido, el encaje en el cuello, el sombrero de fieltro. Era increíblemente sólida. «¿Señora?». Extendió la mano para tocarle el hombro. En el instante en que sus dedos estaban a punto de hacer contacto, la mujer se desvaneció. No se disolvió, simplemente dejó de estar allí. Como apagar una luz. Mike quedó con la mano extendida en el aire helado, mirando una tumba vacía. Se convirtió en una especie de juego macabro para los visitantes y los cazadores de fantasmas. Todos intentaban lo mismo, rodearla. Pero la aparición tenía una cualidad espacial imposible. Si dos personas intentaban acercarse a ella desde ángulos diferentes, tratando de flanquearla para verla de frente, la experiencia era siempre la misma. Caminarías hacia ella, y ella siempre permanecería de espaldas. Podías caminar en un círculo completo a su alrededor, y su espalda sería lo único que verías, como si estuviera rotando sobre un eje invisible para coincidir con tu movimiento, pero sin moverse en absoluto. Era físicamente desorientador y profundamente aterrador. Era como si la figura existiera en una geometría que no era la nuestra, una donde el concepto de frente simplemente no existía para el observador. Pero la verdadera historia de terror no es solo su presencia, sino lo que le sucedió a un hombre que creyó haber burlado la regla. En 2003, un fotógrafo de Denver, Ryan Vance, obsesionado con lo paranormal, decidió capturar el rostro de la dama de luto. No creía en las geometrías imposibles, creía en la óptica. Llegó a Evergreen con un equipo sofisticado. Cámaras de alta velocidad, teleobjetivos y, lo más importante, un dron. Algo que era una novedad tecnológica en ese entonces. Pasó 2 días en el frío glacial, esperando. Al tercer atardecer, la vio. Estaba arrodillada en el centro de un claro cubierto de nieve, lejos de cualquier tumba, simplemente rezando al suelo vacío. Ryan se sintió eufórico. Estaba a unos 100 metros de distancia. «Te tengo», murmuró. Preparó su teleobjetivo. Ajustó el enfoque. La imagen en su visor era nítida, la espalda de una mujer con un vestido oscuro. «Perfecto». Luego, lanzó el dron. El pequeño aparato zumbó en el aire helado, ganando altura. Ryan lo pilotó con manos expertas, haciéndolo volar alto por encima del cementerio y luego haciéndolo descender lentamente, en un ángulo perfecto para capturar a la figura desde el frente. La cámara del dron transmitía a su monitor. Vio la nieve, luego los pinos, y luego, la figura. El dron descendió. 50 metros por encima. 30. 20. Ryan observaba el monitor, sin aliento. La figura estaba allí, arrodillada. La cámara se inclinó hacia abajo. Y Ryan gritó. En el monitor, la figura seguía de espaldas. Era imposible. La cámara estaba directamente encima de ella, apuntando hacia abajo, en un ángulo de 90 grados. Debería haber visto la parte superior de su sombrero, sus hombros. Pero lo que veía era su espalda, perfectamente erguida, como si estuviera arrodillada en una pared vertical. El dron descendió más. 10 metros. Y entonces, la figura se levantó. Se puso de pie en un movimiento fluido y antinatural. Y miró hacia arriba. Directamente al dron. Ryan vio el rostro en su monitor. Y lo que vio rompió su mente. No fue un rostro monstruoso.
No eran cuencas vacías ni dientes podridos. Fue mucho peor. El rostro que vio en el monitor era el suyo. Era su propio rostro, pero demacrado, pálido y congelado en una expresión de agonía silenciosa. Sus propios ojos lo miraban desde la pantalla con un horror infinito. La figura levantó una mano. Y la cámara del dron se cortó, quedando en estática. Ryan se quedó paralizado, mirando la nieve. El sonido del viento desapareció. El mundo entero pareció silenciarse. Luego oyó un crujido en la nieve. Justo detrás de él. Lentamente, se giró. La dama de luto estaba allí. A menos de 1 metro. Estaba de espaldas a él. El terror era tan absoluto que Ryan no podía ni respirar. Estaba atrapado. Sabía que si se movía para rodearla, ella giraría. Si retrocedía, ella lo seguiría. ¿Qué quieres?, logró susurrar. La figura permaneció inmóvil, un centinela silencioso de espaldas a él. Pasaron los minutos. O quizás fueron horas. El sol se ocultó por completo. La oscuridad cayó sobre el cementerio. Ryan y la figura permanecieron en un punto muerto aterrador. El frío entumecía sus pies y manos, pero no se atrevía a moverse. Finalmente, el pánico venció a la parálisis. Con un grito animal, Ryan se dio la vuelta y corrió. Corrió a ciegas entre las lápidas, tropezando con la nieve, sin mirar atrás. Llegó a su auto y condujo toda la noche, sin parar hasta llegar a Denver. Abandonó la fotografía. Se mudó a la costa, a Florida, lo más lejos posible de las montañas y la nieve. Unos meses después, Sam Harley, el viejo cuidador, encontró los restos del dron de Ryan. Se había estrellado contra un pino. Recuperó la tarjeta de memoria. La mayoría de los archivos estaban corruptos. Pero el último fotograma, capturado 1 milisegundo antes del impacto, se podía ver. No mostraba el rostro de Ryan. No mostraba ningún rostro. Mostraba el interior de la tumba del capitán John Tobin. Estaba oscuro, pero se podía ver la madera podrida de un ataúd. Y arrodillada dentro de ese espacio confinado, de espaldas a la cámara, estaba la figura de una mujer. ¿Qué es peor? ¿Un fantasma que te persigue o uno que se niega a ser visto? ¿Una entidad que te muestra tu propia muerte o una que existe fuera de las leyes de la realidad? Algunas cosas no están hechas para ser vistas de frente. Si esta verdad te inquieta, suscríbete a este canal. Y si sientes que alguien está de pie detrás de ti ahora mismo, deja tu like. Es la única manera de saber que no estás solo. Lo que viene ahora no es una aparición, es una advertencia. Historia 8, el cementerio que aparecía en sueños en Sonora, México. El desierto de Sonora es un lugar de extremos. Es vasto, brutalmente caluroso y por la noche, inquietantemente silencioso. Salpicados en esta inmensidad hay pequeños pueblos que se aferran a la vida, y junto a ellos, pequeños cementerios familiares olvidados, cuyas cruces de hierro están siendo reclamadas por el polvo y los cactus saguaro. Esta historia no trata de un cementerio que se pueda encontrar en un mapa. Trata de uno que solo se puede encontrar en las pesadillas. Comenzó con don Anselmo, en el pequeño pueblo de Ures. Anselmo era un vaquero anciano, un hombre que había pasado toda su vida bajo el sol de Sonora. Una mañana, durante el desayuno en la pequeña cafetería del pueblo, se le notaba perturbado, lo cual era inusual para él. Tuve un sueño extraño, le dijo a la dueña, María. Soñé que caminaba por el desierto al atardecer. Y encontré un cementerio que nunca había visto. Era pequeño, con una cerca de hierro rota. Y en la puerta, había un nombre tallado en la madera, el Panteón del Susurro Seco. María se rió. ¡Qué nombre tan poético, Anselmo! Seguro que bebiste mucho anoche. Anselmo sacudió la cabeza, sus ojos oscuros serios. No es eso. Dentro, todas las lápidas estaban en blanco. Sin nombres. Y el viento, no soplaba, susurraba. Me decía mi nombre. ¿Anselmo? ¿Anselmo? Me desperté sudando frío. La gente del pueblo olvidó el comentario de Anselmo. Era solo un mal sueño. 3 días después, don Anselmo fue a arrear su ganado al atardecer.
Nunca regresó. Lo encontraron 2 días después, a varios kilómetros de su rancho. Había muerto de un ataque al corazón, según el médico local. Estaba desplomado contra una cerca de alambre de púas, sus ojos abiertos fijos en el horizonte. Fue una tragedia, pero la gente muere. La vida en el desierto es dura. Un mes después, una joven maestra de escuela llamada Elena, nueva en el pueblo, llegó a la misma cafetería. Estaba pálida y temblorosa. No pude dormir anoche, le confió a María. Tuve la pesadilla más vívida. Estaba en un cementerio en el desierto. Tenía una puerta de madera con un nombre. El Panteón del Susurro Seco. ¿Alguien ha oído hablar de él? María dejó caer una taza. El estruendo silenció la cafetería. Todos miraron a Elena. Las lápidas no tenían nombres, continuó Elena, sin notar la tensión. Y el viento, era horrible. Susurraba mi nombre. ¿Elena? ¿Elena? Fue tan real. Un silencio sepulcral llenó el lugar. El hermano mayor de Anselmo, que estaba en una esquina, se levantó lentamente. Señorita, dijo con voz grave. No salga sola al atardecer. Mi hermano tuvo ese mismo sueño. Elena, una mujer educada de la ciudad, desestimó la advertencia como una superstición local. Fue solo un sueño, señores. Gracias por el café. 2 días después, el auto de Elena se averió en la carretera secundaria que salía de Ures. Decidió caminar de regreso al pueblo, era solo 1 milla. Fue al atardecer. La encontraron a la mañana siguiente. Estaba a solo 100 metros de su auto. El médico forense no pudo encontrar causa de muerte. No había signos de violencia, ni de deshidratación, ni de mordedura de serpiente. Su corazón, simplemente, se había detenido. Su rostro estaba congelado en una máscara de terror absoluto. El pánico comenzó a instalarse en Ures. 2 personas. El mismo sueño. 3 días después, la muerte. El Panteón del Susurro Seco se convirtió en una frase prohibida. Era una sentencia de muerte onírica. La gente empezó a tener miedo de dormir. Se formó una pequeña histeria colectiva. ¿Quién sería el siguiente? El tercero fue un adolescente llamado Javier. Era conocido por ser un bravucón, un chico que no creía en nada. Se burlaba de la historia. El susurro seco, gritaba, riéndose. Voy a ir allí y me tomaré una cerveza. Una noche, irrumpió en la cantina, pálido como un fantasma. Había estado durmiendo la siesta. Lo vi, susurró al cantinero. El cementerio. Es real. El viento dijo mi nombre. El miedo en sus ojos era genuino. El pueblo observó a Javier con una mezcla de lástima y terror. Lo vieron como un hombre muerto caminando. El padre de Javier, desesperado, encerró al chico en su habitación. Clavó tablas en la ventana. Puso un candado en la puerta desde fuera. No saldrás. No puedes salir, le dijo. Si no sales, no puede hacerte daño. Solo quédate adentro por 3 días. Durante 2 días, el pueblo escuchó los gritos y golpes de Javier desde la habitación. El tercer día, al atardecer, todo quedó en silencio. El padre, temblando, abrió la puerta. La habitación estaba vacía. Las tablas seguían clavadas en la ventana desde el interior. El candado de la puerta estaba intacto. Javier se había ido. La búsqueda duró 1 semana. Nunca encontraron su cuerpo. Lo único que encontraron fue una de sus botas de vaquero, a unos 10 kilómetros en el desierto, cerca de una formación rocosa que nadie reconoció. Estaba llena de arena, como si hubiera estado allí durante años. El pueblo de Ures se convirtió en un lugar de terror silencioso. La gente vivía con el temor de irse a dormir. La pregunta no era si el cementerio aparecería en tus sueños, sino cuándo. Un chamán yaqui de un pueblo vecino fue llamado. El anciano escuchó la historia, caminó por el pueblo y luego se sentó en la plaza, mirando hacia el desierto. Este no es un lugar físico, dijo finalmente. Es una trampa para almas. Se alimenta del miedo que ustedes mismos crean. El sueño no mata.
La muerte llega cuando, al despertar, ustedes aceptan la invitación. ¿Qué invitación?, preguntó María. El susurro, dijo el chamán. El viento en el sueño les dice su nombre. Pero el tercer día, lo oyen despiertos. Lo oyen en el viento real. Anselmo. Elena. Javier. Todos lo oyeron. Y en lugar de ignorarlo, lo siguieron. Siguieron el sonido hasta el desierto, buscando el lugar que no existe. Y al buscarlo, lo crearon. Y este los consumió. El chamán dijo que la única manera de romper la maldición era que alguien tuviera el sueño y se negara. El pueblo esperó. Pasaron meses. La vida volvió a una tensa normalidad. Hasta que María, la dueña de la cafetería, la mujer que había escuchado todas las historias, despertó una mañana bañada en sudor frío. Les dijo a todos en la cafetería. Lo soñé. El panteón del susurro seco. Dijo mi nombre. El pueblo la observó. Los próximos 3 días fueron una tortura. María cerró su cafetería. Se quedó en su casa, las ventanas cerradas, la radio a todo volumen para ahogar el sonido del mundo exterior. En la tarde del tercer día, el viento de Sonora comenzó a levantarse. Era un viento fuerte, que levantaba polvo rojo. Y en el viento, todos en el pueblo lo oyeron. Un susurro bajo y sibilante, deslizándose por las calles. ¿María? María, ven. María estaba en su cocina, sus manos sobre sus oídos, llorando. No es real. No es real, repetía. El susurro se hizo más fuerte. María, sal. La puerta principal de su casa se abrió de golpe, golpeando contra la pared, aunque estaba cerrada con llave. El susurro estaba ahora dentro de la casa. María. Los vecinos, aterrados, se asomaron por las ventanas. Vieron a María salir de su casa. Caminaba como una sonámbula, con los ojos vidriosos, directamente hacia el desierto, que ahora se oscurecía con el atardecer. La siguieron, pero se detuvieron en el límite del pueblo. Nadie se atrevió a poner un pie en el desierto mientras ese viento soplara. Vieron a María caminar hasta que se convirtió en una pequeña silueta contra el cielo rojo. Y entonces, por un instante, justo antes de que el sol desapareciera, vieron algo más. En la cresta de una duna lejana, donde no había nada más que arena, apareció la silueta de una cerca de hierro y cruces. María caminó hacia ella. Y luego, tanto ella como el cementerio desaparecieron. Nunca más se volvió a oír hablar del panteón del susurro seco en Ures. El chamán Yaqui dijo que la trampa estaba satisfecha, por ahora. ¿Qué terror es más grande que uno que te caza en tu propia mente? ¿Una pesadilla de la que no puedes despertar porque el mundo real se convierte en parte de ella? Algunos lugares no deberían existir ni siquiera en nuestros sueños. Si esta historia te ha hecho temer cerrar los ojos esta noche, suscríbete a este canal. Y si todavía puedes oír el viento susurrando en el desierto, deja tu like. Lo que viene ahora es visible, tangible, y cambia ante tus propios ojos. Historia 9, la niña que sonreía desde la foto en Veracruz, México. El cementerio municipal de Veracruz es un lugar vibrante, incluso en la muerte. A diferencia de los camposantos sombríos del norte, aquí las tumbas están pintadas de colores brillantes, adornadas con flores de cempasúchil y ofrendas. Pero entre el bullicio de la vida que celebra la muerte, existe un nicho que los trabajadores más antiguos evitan después del anochecer. Pertenece a una niña llamada Rosita, fallecida en 1941 a la edad de 7 años. Su nicho es como muchos otros, una pequeña caja de cemento sellada, pero protegida por un cristal. Detrás del cristal, hay un par de juguetes descoloridos por el sol, un rosario de cuentas azules y, en el centro, una fotografía. Es un retrato ovalado en blanco y negro, de la época, que muestra a una niña de ojos grandes y oscuros, con el cabello recogido en 2 trenzas y un vestido de encaje. En la foto, Rosita no está sonriendo. Su expresión es seria, casi solemne, como era común en las fotografías de ese tiempo. El cementerio de Veracruz tiene un velador, un guardia nocturno, llamado Héctor. Héctor era un hombre escéptico, un ex policía que había visto horrores reales en las calles y no se dejaba impresionar por cuentos de fantasmas. Su trabajo era simple, patrullar los pasillos laberínticos del cementerio,
asegurándose de que no hubiera vándalos ni ladrones de tumbas. Durante sus primeras semanas, notó el nicho de Rosita. Le pareció triste, como todos los nichos de niños. Pasaba junto a él, alumbrándolo con su linterna. La niña de la foto lo miraba con seriedad. Una noche de bochorno, con el aire espeso y pegajoso por la humedad del puerto, Héctor hacía su ronda de las 3 de la madrugada. Era la hora muerta, el momento en que el silencio es más profundo. Caminaba por el pasillo C, alumbrando las filas de nichos. Apuntó su luz al nicho de Rosita. Y se le heló la sangre. La niña de la foto estaba sonriendo. Héctor se detuvo, confundido. Frotó sus ojos. Acercó la linterna al cristal. No había duda. La boca de la niña, antes una línea recta y seria, estaba ahora curvada en una amplia sonrisa. No era una sonrisa alegre. Era una sonrisa torcida, antinatural, que no llegaba a sus ojos, los cuales parecían mirarlo fijamente, con complicidad. Imposible, murmuró. Pensó que era un truco de la luz, una sombra proyectada por su linterna. Movió la luz. La sonrisa permaneció. Sintió un escalofrío a pesar del calor. Se quedó allí un minuto entero, mirando la foto. La sonrisa no vaciló. Héctor se fue de allí rápidamente, diciéndose a sí mismo que estaba cansado, que su mente le jugaba trucos. A la mañana siguiente, justo antes de terminar su turno, fue a ver el nicho a la luz del día. El sol brillante de Veracruz iluminaba el retrato. La niña estaba seria de nuevo. La boca recta, los ojos solemnes. Héctor respiró aliviado. Fue el cansancio, se dijo. Pero la noche siguiente, la sonrisa había vuelto. Esta vez, Héctor estaba preparado. Sacó su teléfono y tomó una foto. En la pantalla de su teléfono, la niña sonreía. La sonrisa era aún más amplia que la noche anterior, casi una mueca que enseñaba una hilera de dientes que no recordaba haber visto. Temblaba. Alumbró la foto original con su linterna. Sonriendo. Miró la foto en su teléfono. Sonriendo. De repente, la pantalla de su teléfono parpadeó y se apagó. Murió por completo. Un ruido lo hizo saltar. Un golpecito. Tap, tap, tap. Vino desde el nicho. Héctor apuntó la linterna. La niña en la foto seguía sonriendo. Tap, tap, tap. El sonido era claro, venía de detrás del cristal. Como si alguien estuviera golpeando suavemente desde adentro del sello de cemento. Héctor retrocedió, tropezando con una maceta. «¡Basta!», gritó, su voz temblando. La sonrisa en la foto desapareció. En un parpadeo, la boca volvió a ser una línea seria. Héctor corrió a la caseta de guardia y no salió hasta el amanecer. Le contó la historia a un sepulturero veterano, don Eladio. Eladio asintió lentamente, sin sorpresa. «Ah, Rosita», dijo, su rostro arrugado por el sol. «Le gusta jugar. Pero no es un juego que quieras jugar, Héctor». «¿Qué sabes?», preguntó Héctor. «Esa niña no murió de enfermedad», susurró Eladio. «La historia que cuentan los viejos es que su padrastro la maltrataba. La encerraba en un armario oscuro durante días. Una noche, para callar sus llantos, la encerró y no volvió. Murió de miedo y de hambre, en la oscuridad. Lo que no entiendo es por qué sonríe». Esa noche, Héctor consideró renunciar. Pero era un hombre orgulloso. Decidió enfrentar la situación. Llevó una cámara digital nueva y una grabadora de voz. Llegó al nicho de Rosita a las 3 de la madrugada. La foto estaba seria. «Rosita», dijo Héctor, su voz sonando demasiado alta. «No quiero hacerte daño. Solo quiero entender. ¿Por qué sonríes?». No hubo respuesta. La niña de la foto lo miraba con seriedad. Héctor esperó. El silencio del cementerio era denso. «¿Estás aquí?», intentó de nuevo. Encendió la grabadora de voz. Y la puso en el borde del nicho, junto al cristal. Esperó 10 minutos. Nada. La foto no cambió. No hubo ruidos. «Bien», dijo, sintiéndose un poco tonto.
Recogió su grabadora. «Espera», dijo, su corazón latiendo con fuerza. Miró la foto de nuevo. Había cambiado. Pero no era la sonrisa. Era la posición de la cabeza. Antes, miraba de frente. Ahora, su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia la izquierda, como si escuchara con curiosidad. Y sus ojos parecían seguirlo. Héctor retrocedió lentamente. La cabeza de la niña en la foto pareció inclinarse más. Corrió a la caseta. Cerró la puerta. Con manos temblorosas, rebobinó la grabadora de voz digital. Presionó play. Escuchó su propia voz: «Rosita. No quiero hacerte daño». Y luego, un silencio. De repente, la grabadora emitió un susurro. Una voz infantil, fina como el papel, que helaba los huesos. «Me gusta cuando me miras». Héctor lanzó la grabadora contra la pared. Se hizo añicos. Pero el susurro no se detuvo. Ahora venía de la esquina de la caseta. «¿Por qué te vas?» Héctor encendió todas las luces. No había nadie. «Ven a jugar conmigo, Héctor. Está oscuro aquí adentro». La voz venía ahora de su radio walkie-talkie. «Ya no quiero sonreír. Quiero salir». Héctor salió huyendo del cementerio esa noche y nunca regresó. Abandonó su puesto y su paga. Los nuevos veladores no duran mucho. Todos reportan lo mismo. Primero, la sonrisa. Luego, la cabeza inclinada. Luego, los golpecitos. Y finalmente, el susurro, pidiéndoles que se acerquen. Eladio, el viejo sepulturero, fue quien notó el cambio final. Fue a dejar flores en una tumba cercana un día y miró el nicho de Rosita. La foto había cambiado por completo. Ya no era el retrato de la niña seria. La foto ahora mostraba la puerta oscura de un armario, ligeramente entreabierta. Y desde la oscuridad interior, dos ojos brillantes miraban hacia afuera, sobre una sonrisa que ocupaba toda la parte inferior de la foto. La foto ya no era un retrato de Rosita, era una foto de lo que Rosita veía justo antes de morir. O, quizás, era una foto de lo que la había estado observando a ella en la oscuridad. Una sonrisa puede ser un saludo. O puede ser una advertencia. ¿Qué pasa cuando la imagen de un inocente se convierte en la puerta de algo que ha estado esperando en la oscuridad? El terror tiene muchas caras, y algunas están impresas en fotografías antiguas. Si esta historia ha hecho que desconfíes de los retratos viejos, suscríbete a este canal. Y si todavía puedes ver esa sonrisa cuando cierras los ojos, deja tu like. Hemos llegado a la última historia. La más inexplicable de todas. Historia 10. El humo negro que salía de una tumba en Lugo, España. El cementerio de San Froilán en Lugo, Galicia, es un lugar de belleza melancólica. Construido en granito antiguo, la lluvia constante, el orvallo, y la niebla le dan un aire de perpetua tristeza. Los cipreses se elevan como centinelas oscuros sobre las tumbas cubiertas de musgo. Es un lugar de paz. O lo era, hasta el incidente de la tumba 714. La tumba 714 no era un panteón. Era una tumba sencilla en la tierra, marcada por una lápida de pizarra barata. Pertenecía a un hombre llamado Cibrán, un personaje oscuro del que poco se sabía, fallecido en los años 60. Los registros decían que era un ermitaño que vivía en las afueras de la ciudad, un hombre del que se rumoreaba que practicaba viejas artes. El fenómeno comenzó en una mañana fría de noviembre. El cuidador principal, José, un hombre que había trabajado en San Froilán durante 40 años, estaba haciendo su ronda matutina. El aire estaba quieto y helado. Y entonces lo vio. De la base de la lápida 714, de la tierra húmeda, brotaba un humo. No era el vapor de la mañana. No era el humo de un cigarrillo apagado. Era un humo espeso, negro y aceitoso. No se elevaba como el humo normal, parecía pesado. Se derramaba sobre la hierba como un líquido oscuro, extendiéndose unos metros antes de disiparse. Y olía. Olía a ozono, a metal oxidado y a algo rancio, como a tela podrida. José, pensando que era un acto de vandalismo, quizás un bote de humo o un químico, se acercó con cautela. Trajo una pala.
Revolvió la tierra donde salía el humo. No había nada. Solo tierra húmeda y raíces. Pero mientras cavaba, el humo brotó de nuevo, justo al lado de su pala, como si la evitara. José retrocedió. El humo estaba frío. Donde tocaba la hierba, esta no se quemaba, sino que se marchitaba instantáneamente, volviéndose negra y quebradiza. Asustado, José llamó al director del cementerio. Al mediodía, la Guardia Civil estaba allí. Acordonaron el área. El humo había cesado. Los agentes miraban la tumba, escépticos. «Será algún gas del pantano, José». Descomposición. Nada más. Pero a la mañana siguiente, el humo había vuelto. Esta vez, más denso. Una columna de 1 metro de altura, retorciéndose sobre sí misma antes de colapsar y extenderse por el suelo. La noticia se filtró. Llegaron los periodistas locales. El ayuntamiento, temiendo un problema de salud pública o una histeria masiva, envió a los bomberos y a un equipo de la Universidad de Santiago de Compostela. Aquí es donde la historia deja de ser un misterio local y se convierte en un enigma. Los bomberos llegaron primero. Sus detectores de gas no registraron nada. No había metano, ni sulfuro de hidrógeno, ni ningún gas de descomposición conocido en esas concentraciones. Acercaron una cámara térmica. La lectura los dejó atónitos. El humo estaba frío. No a temperatura ambiente. Estaba a varios grados por debajo de la temperatura del aire circundante. Era un penacho de frío visible. «Es una anomalía térmica negativa», dijo el jefe de bomberos, sin entender sus propias palabras. Luego vinieron los científicos. Un geólogo y un químico. Tomaron muestras del suelo. Todo normal. Granito de Lugo. Tierra ácida. Nada fuera de lo común. Intentaron tomar una muestra del humo. Fue casi imposible. El humo se disipaba al contacto con sus equipos, como si fuera tímido ante la investigación. Finalmente, lograron capturar algunas partículas en un filtro. El análisis de laboratorio no arrojó respuestas, solo más preguntas. Eran partículas de carbono puro, casi como hollín. Pero no había habido combustión. No había fuego. No había calor. Era hollín frío, sin fuente. ¿De dónde viene? ¿Combustión en frío? Es imposible, dijo el químico en su informe preliminar. La prensa lo llamó o fume negro, el humo negro. Los teóricos de lo paranormal acudieron en masa. El obispado de Lugo emitió un comunicado pidiendo calma y que no se cayera en la superstición. Pero la ciencia había fallado. El geólogo descartó cualquier beta mineral extraña. El químico no pudo explicar el origen del carbono. El físico no pudo explicar la anomalía térmica. Ninguna explicación científica fue aceptada, no era solo un rumor, era la conclusión oficial del informe municipal. Desesperados, y bajo la presión de los medios, decidieron hacer una exhumación controlada. Se erigió una carpa alrededor de la tumba 714 para mantener la privacidad. José, el cuidador, estaba allí, junto a los forenses y la policía. Comenzaron a cavar. A medida que las palas se hundían, el olor a ozono y óxido se hizo insoportable. Varios trabajadores tuvieron que salir a tomar aire. Y entonces, el humo comenzó a brotar. No solo desde un punto, sino desde toda la tierra removida. Pequeños hilos negros se retorcían y subían por los mangos de las palas. «Sigan», gritó el supervisor. Golpearon la madera. El ataúd. Estaba a 2 metros bajo tierra, como era de esperar. Mientras despejaban la tierra de la tapa del ataúd, el humo cesó por completo. El silencio en la carpa era total. Levantaron el ataúd y lo pusieron en el suelo. Era de pino barato, podrido por la humedad. El forense se preparó para abrirlo. Usando palancas, forzaron la tapa. Dentro no había un esqueleto. Dentro no había un cuerpo momificado. El ataúd estaba lleno hasta el borde con una ceniza negra y pesada. Era fina como el polvo, pero compacta. Y estaba fría al tacto. ¿Cremación?, preguntó un policía. José negó con la cabeza.
En los 60, en esta zona, imposible. Fue enterrado. Yo mismo vi el registro. Enterramiento de cuerpo entero. El forense metió una mano enguantada en la ceniza. Y sacó algo. Un objeto sólido. Era un crucifijo de hierro. Estaba doblado por la mitad, como si una fuerza inmensa lo hubiera aplastado. Y estaba cubierto de marcas de arañazos profundos, como si algo hubiera intentado raspar el metal. Mientras sostenía el crucifijo en el aire, la ceniza negra dentro del ataúd comenzó a agitarse. Como si hirviera sin calor. Y entonces, todo el contenido del ataúd, kilos y kilos de ceniza negra, se elevó en el aire en una columna arremolinada. El humo negro llenó la carpa en un segundo. Las luces se apagaron. Los hombres gritaron. No era humo, era polvo, pero se movía con intención. Se arremolinó a su alrededor, una tormenta de frío y oscuridad. José dijo que sintió manos heladas agarrando sus brazos, su rostro. Los hombres salieron de la carpa a tropezones, tosiendo, cubiertos de una fina capa de hollín frío. Cuando el caos se calmó, miraron hacia atrás. La carpa estaba desgarrada. Y el humo, ahora una densa nube negra, se cernía sobre la fosa abierta. Se quedó allí por un minuto, como si saboreara su libertad. Luego, no se disipó. Se contrajo. Se plegó sobre sí mismo, volviéndose más y más pequeño, hasta que fue una sola esfera de oscuridad del tamaño de un puño. Y luego, simplemente, se desvaneció. Nunca más se volvió a ver el humo en el cementerio de San Froilán. La fosa fue rellenada. El informe oficial concluyó fenómeno químico subterráneo anómalo e indeterminado. Los científicos se retiraron, confundidos y humillados profesionalmente. José fue el último en abandonar la tumba esa tarde. Mientras recogía sus herramientas, vio algo brillante en la hierba ennegrecida. Era el crucifijo de hierro. Todavía estaba doblado, pero los arañazos habían desaparecido. Ahora estaba brillante, como si acabara de ser pulido. Y estaba caliente. Tan caliente que casi le quemó la mano cuando lo tocó. Hemos llegado al final de nuestro viaje, por ahora. Las puertas del cementerio se cierran, pero los ecos de estas 10 historias permanecerán. Desde el niño en Nevada hasta el humo inexplicable de Lugo, hemos visto que la línea entre los vivos y los muertos es terriblemente delgada. Si este viaje a la oscuridad te ha hecho cuestionar el velo entre mundos, y quieres asegurarte de estar aquí para la próxima vez que lo crucemos, haz 2 cosas. Suscríbete a este canal ahora mismo. Y si cada una de estas historias te ha provocado un escalofrío en la espalda, deja tu like final en este video. Es la señal de que has estado aquí con nosotros, observando, hasta la última tumba. Buenas noches, y ten cuidado con las sombras.